el taller del día de hoy. La semana pasada empezamos con lo que era este, este taller, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con una oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Les pido que busquen en su Biblia la cita de Lucas 1, versículos 26 al 39. ¿Ya? Lucas 1, del 26 al 39. ¿Ya? Para que puedan seguir ahí, porque esa cita también es la que vamos a seguir durante esta formación de hoy. Entonces, Lucas 1, del 26 al 39. Lo vamos siguiendo. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Palabra del Señor. Te doy gracias, Señor, por el regalo de poder estar esta tarde aquí de esta forma en este taller de oración. Gracias por invitarnos a poder aprender a escucharte, aprender a dialogar contigo. Te pedimos también, María, Madre nuestra, tú que eres una auténtica mujer de oración, que nos enseñes a orar, que nos enseñes a escuchar a Dios a través de su palabra, como Él lo desea, para descubrir todos los proyectos grandes que Él tiene con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si miraron la imagen que envié del dinamismo de la palabra, si lo miraron, si lo tienen por ahí, ¿no? Ahí lo tiene impreso, muy bien, ya.
Es muy importante, este es el tema que vamos a tratar hoy. La semana pasada hablamos de qué era la oración, ¿sí? ¿Qué es la oración? Y hablábamos de que la oración es un diálogo con Dios. Hoy vamos a centrarnos entonces en cómo orar, ¿ya? Voy a compartir pantalla de un PowerPoint que nos va a ir ayudando para esto. A ver. Muy bien, entonces, a ver, los que están por Facebook, bienvenidos también. Voy en el Facebook a colocar la otra pantalla para que ustedes puedan ver, ¿sí?, la transmisión del PowerPoint que voy a colocar aquí, ¿ya? A ver, aquí está. A ver, ahí se ve, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí lo ven nuestros amigos del Facebook. Muy bien. Excelente, yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a ir siguiendo ahí esto. Yo creo que va a ser necesario esto así. Así. Muy bien. Entonces, el tema es este. El tema es cómo orar. ¿Sí? Cómo orar es el tema que vamos a ver. Entonces, la oración que estamos aprendiendo en este taller es un ejercicio de diálogo con Dios por medio de la palabra, en la que el Dios vivo se deja encontrar, ¿sí?, de una manera, digamos, muy familiar. Podemos mirar en esta cita del Cantar de los Cantares 3, del 1 al 4, ¿sí?, que dice: busqué al amor de mi alma, lo busqué y no lo hallé. Cuando lo encontré, lo abracé y no lo soltaré más hasta que lo haya hecho entrar en la casa de mi madre. Hijas de Jerusalén, os ruego que, ¿sí? Ahí luego sigue la cita. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta cita bíblica? O sea, es el diálogo y encuentro entre el amado, que es Dios, y la amada, que viene a ser cada uno de nosotros, ¿no? O el pueblo de Israel. Entonces aquí está hablando la amada, dice: busqué al amor de mi alma. ¿Sí? Entonces aquí se manifiesta podríamos decir, una trayectoria, que es primero buscar, porque dice: busqué el amor de mi alma, lo busqué, no lo hallé y lo encontré. Para encontrar, ¿sí?, encontrarse con Dios, abrazarlo y no soltarlo, o sea, optar por él, y introducirlo en su casa, o sea, introducirlo en su vida, es decir, vivir con ese amor para siempre y anunciar, ¿sí? Porque luego esa misma amada va a decirle a las hijas de Jerusalén: les ruego, ¿no? Les ruego esto, les pido esto. Entonces va y anuncia. Entonces, esta trayectoria es una trayectoria de la oración, o sea, es digamos como el dinamismo que lleva el propio diálogo con Dios. Entonces, esta trayectoria caracteriza de tal manera al que hace oración que le constituye como discípulo, a los pies del maestro para escucharle, aprender de él, ser como él y darlo a conocer. ¿Sí? O sea, es el discípulo que vive el dinamismo de la palabra, que es toda esa hojita que les he enviado. Una trayectoria que sigue estos pasos: prepararse, preparar la palabra, escucharla, asimilarla, vivirla y anunciarla.
Ese es el proceso, ese es el método que vamos a aprender para dialogar con Dios por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces muchos durante la semana que les hemos dejado la tarea de que hay que orar, quizá muchos de ustedes han pensado, ¿no? Pero a ver, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Para poder orar. Entonces, en esta semana, creo que más de alguno de ustedes le ha dicho al Señor, Señor, enséñanos a orar, lo de Lucas 11:1. Enséñanos a dialogar contigo. Este método del dinamismo de la palabra, sin pretender dar un esquema rígido y mecánico, nos introduce en el arte de entrar en la conversación con Dios. Un Dios que está vivo, que quiere hablarnos y entablar amistad con todos nosotros, pero que por nuestra falta de fe, nuestra falta de trato con Él, todavía no se nos hace familiar. Entonces vamos a ir viendo este método en la medida de lo posible de forma práctica, dejándonos enseñar por nuestra mamá María, la mejor maestra de oración, con la cita de la Anunciación que he leído al inicio de la oración, ¿sí? Lucas 1, del 26 al 39, porque ahí se ve todo este proceso de la palabra que está puesto aquí, se ve que lo vive María a la hora de ella disponerse a escuchar, ¿sí? Se prepara, escucha lo que el ángel le anuncia, asimila, o sea, recibe esa palabra María, luego esa palabra se hace carne en ella, la vive, y luego la anuncia porque se va con Isabel a conversar con ella las maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí empezamos con el primer paso. Prepararnos, prepara la palabra. En el versículo 26 dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Para orar es importantísimo desear encontrarme con Dios a solas. Este es el paso del deseo de dialogar con Dios. O sea, yo quiero encontrarme con el Señor, ¿sí? Deseo de estar a solas con Él, dialogar, conversar, escuchar lo que Él me quiere decir. Pero en esto, por supuesto, es Dios quien tiene la iniciativa al acercarse a nosotros, porque envía a Dios el ángel a María. Dios es quien tiene la iniciativa. Entonces, quien tiene la iniciativa para la oración es Dios. Dios quien nos busca, Dios quien nos ha dejado su palabra, Dios es quien en nuestro interior me llama una y otra vez para dialogar con Él. ¿Qué dice al inicio? Dice que era el 6º mes, ¿sí? El 6º mes. Entonces, para prepararnos bien para la oración necesitamos tiempo. Tenemos que durante nuestra jornada y las actividades que tenemos, darle al Señor el mejor tiempo que podamos y tengamos, puesto que orar, ¿sí?, requiere darle un tiempo al Señor. Cuando tú te quieres encontrar con un amigo, le sacas un tiempo en tu agenda y quedas con él. No vamos a vernos a las 3 de la tarde. Pues lo mismo es con Dios. A esta hora yo me voy a encontrar con el Señor, ¿sí? No dejemos la oración si es que tengo tiempo. Tampoco dejar la oración para el último momento del día. Porque uno llega a la noche, se persina y de pronto ya estás roncando, ¿sí? Ya estás cansado. No, orar requiere que estés en plena forma, que estés despierto, que tu mente esté despejada, para que puedas invertir en el trato con Dios lo mejor de tu mente, corazón y fuerzas. Y así poco a poco puedas ir disfrutando de vivir el primer mandamiento que el Señor nos pide, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas.
Al sexto mes envió Dios al ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una casita por allá de una mujer llamada María. Lo siguiente entonces es el lugar. Esta foto me gustaba mucho, la encontré por ahí por internet. Un lugar, un espacio en tu casa. Puede ser un rinconcito que has puesto un oratorio quizá como este, puede ser tu habitación, puede ser la mesa de tu salita, pero que ese lugar te brinde silencio exterior y te ayude para el silencio interior, ¿sí? Para poder escuchar a Dios. Ahora estamos en casa, pero más adelante, si Dios quiere que podamos ya salir con mayor tranquilidad, podemos ir a orar también en el templo, en la iglesia, ¿sí? Delante de Jesús en la Eucaristía. Además de el lugar, o sea, tiempo, lugar, también son los instrumentos necesarios para la oración. En el WhatsApp yo puse que eran 3 cosas importantes, ¿se acuerdan? La Biblia, el cuaderno y el lapicero, ¿sí? O sea, María en aquel tiempo, por supuesto, no tenía una Biblia o un pergamino en su mano. Ella recordaba la palabra de Dios que escuchaba todos los sábados en la sinagoga. Sí, porque escuchaban la lectura de la palabra todos los sábados y la memorizaban. Entonces hoy nosotros pues tenemos la Biblia, tenemos ese libro, ¿no? Y la escuchamos también en la misa o también cuando a veces uno se pone a leer. Pero son los instrumentos que necesitamos, la Biblia, el cuaderno y el lapicero. Ya les iré diciendo cómo se usa cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es fundamental, o sea, para preparar mi oración. De aquí partimos, ¿sí? Y dice que llega el ángel hasta ella y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y María quedó muy conmovida al oír esas palabras. Al saludo, María tiene que darse cuenta que está en presencia de alguien, en presencia de Dios que le está saludando. Por eso es importante en este punto, ¿sí?, entrar en la presencia de Dios. Es imprescindible hacer un acto de fe. Aquí están esos pasos que están ahí en la hojita, ¿no? Primero es un acto de fe, porque orar es hablar con una persona viva. Voy a conversar con Dios. ¿Cómo vas a hablar con una persona si no la ves ni la escuchas? Bueno, pues eso sería imposible, ¿verdad? Si no, yo estaría solo conversando con la pared, pero no con Dios. Entonces, lo primero es un acto de fe. Para poder establecer un coloquio, un diálogo interpersonal con Dios. Si no, corro el riesgo de reducir la oración a pensar simplemente, a reflexionar, leer un libro, sacar unas ideas, pero eso sería un monólogo, no un diálogo. Entonces, para iniciar el diálogo es el acto de fe. Y eso es muy sencillo, simplemente puedo empezar diciéndole: Señor, sé que estoy en tu presencia, aumenta mi poca fe. O pedirle al Espíritu: ven, Espíritu Santo, ayúdame a entrar en este diálogo con mi papá Dios y con Jesús. Mamita María, ayúdame, acompáñame. Ese es el acto de fe, o sea, te pones en presencia de Dios. Y ahí entonces doy el paso siguiente, que es escuchar, ¿sí? A escuchar las pautas de oración, el audio que mandamos cada día. Otras veces las hemos mandado escritas, si no son en audio, las leo. Entonces María escucha, María ya en la presencia de Dios, escucha del ángel que le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En todos los tiempos de la historia, los cristianos han aprendido y comprendido la palabra de Dios con la ayuda de homilías, predicaciones o introducciones a la oración. Nosotros hoy
y en el Verbum Dei lo que hacemos son estas pautas de oración, que son una introducción para que tú puedas luego dialogar personalmente con Dios. Entonces las escuchas, tomando nota de las ideas principales, las citas bíblicas también las escribes, ¿sí? Como ahora es importante que ustedes lo que voy yo diciendo lo vayan escribiendo, o sea, las ideas principales, ¿no? Las citas bíblicas, subrayando las que me llaman la atención, las palabras que me hablan a mí y que después yo voy a hablar personalmente cara a cara con Dios. Entonces María escucha, ¿sí? Escucha esas pautas de oración, podríamos decir que el ángel le está dando. Luego dice que ante eso que escuchó, se quedó muy conmovida, dice, al oír esas palabras, y se preguntaba qué significaba eso. Entonces, una vez que yo he escuchado y escrito las pautas, ¿sí? María abre su corazón a Dios, a la palabra que ha oído e intenta comprender. Entonces, después de las pautas, llega el momento de quedarme a solas yo con Dios, con Papá Dios, con Jesús mi amigo, con el Espíritu Santo, con Mamá María, conversando lo que me ha suscitado las pautas de oración, abriéndome a Él, a escucharle. Esto es importante, ¿sí? O sea, yo en este momento ya me quedo a solas con el Señor, pido el fruto, es decir, Señor, pues mira, en esta, ¿no? Por ejemplo, uno de estos días, Señor, me invitas con esta cita de Isaías, por ejemplo, ¿no? A dejarme tocar con ese carbón mi boca, es decir, tocar mis pecados, tocar lo que no me gusta de mí. Pues ayúdame, Señor, a dejarme tocar, ¿no? Ese sería este momento, ¿no? O sea, pedir el fruto y abrirnos a Dios. Señor, quiero abrirme a tu palabra, ¿sí? Entonces es la parte principal de prepararnos para escuchar a Dios. La oración no es solamente escuchar las pautas del audio y ya está, bueno, ya está, ya escuché, ya leí la cita bíblica y punto. No, eso es solamente el inicio. Estamos en el primer paso, ¿sí? Para pasar entonces al siguiente paso, que es la escucha. María escucha la palabra que Dios le dirige. Entonces nosotros, estando a solas con Dios, tomamos las citas bíblicas, ¿no? Tomamos la Biblia, leemos la palabra, ¿sí? Porque lo que queremos comprender es, ¿qué me dice Dios a mí? Eso es lo que quiero comprender en este segundo paso, ¿sí? ¿Qué me dice Dios a mí? Entonces yo lo que quiero es escuchar la voz de Dios. Entonces, para eso, leo la Biblia, ¿sí? Leo la palabra, pero no como una lectura más, no como si estuviera leyendo Condorito o como si estuviera leyendo 100 años de soledad. O sea, no leer la Biblia como si fuera una obra literaria, sino que al leer yo me abro a escuchar la voz de Dios que se dirige a mí. Eso es lo que tengo que yo al leer tener en cuenta, escuchar la voz de Dios. Y tengo que leer y releer atentamente, hasta que hayamos entendido bien todo su contenido. Alguien me escribía en estos días, ¿no? Es que no entendía mucho la cita de Ezequiel, he leído una vez y otra vez y otra vez. Claro, es que eso es lo que hay que hacer, leerla para poderla entender. Se trata entonces de poner de relieve, que tú comprendas bien el contexto de la cita, los personajes que aparecen en esa cita bíblica, el ambiente, los sentimientos que ocurren, los símbolos, los verbos, el mensaje central. O sea, eso es lo que hay que ir viendo, con el objetivo de orientar esa lectura hacia la interiorización de la palabra, captar las ideas principales, profundizar, sentir y apropiarme del texto. Saltar de una cita a otra no ayuda, porque a veces uno dice, es que no entiendo esta cita, mejor voy a buscar otra.
No, eso no ayuda, porque si no estamos como un picaflor, ¿verdad? Vamos de flor en flor. Entonces no, es tomar una cita que yo sé que es la que me ha tocado, me ha llamado la atención, pues algo me quiere decir Dios a través de esa cita. Entonces, a través de esa palabra escucho, ¿sí? Me abro a escuchar la voz de Dios. María dice que escucha que Dios le habla a ella y le dice, tú María, ¿sí? No temas, María, le dice, ¿no? Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Es decir, la palabra de Dios se dirige a mí, que es el siguiente puntito. Después de leer la cita, me pongo de protagonista, porque soy yo el protagonista. En la oración no soy espectador de lo que pasaron aquellos personajes de los que habla la Biblia. Yo soy el protagonista hoy. A mí me quiere hablar Dios hoy. Por eso me pongo en el lugar de María. El ángel entonces me habla, ¿sí? Perdón, eso. El ángel me habla a mí. A mí me dice hoy, vas a concebir y dar a luz un hijo. Quiero que mi hijo nazca en ti, que se vuelva a encarnar para el mundo de hoy en ti. Cuando yo escucho eso, entonces es Dios quien me está hablando a mí entonces, ¿sí? Me pongo en el lugar de María en esta cita, o de Isaías, o de Jeremías, o en el lugar de Pedro, si estoy leyendo alguna cita de Pedro, ¿sí? Entonces, de tal forma que eso va centrando mi atención y mi imaginación, porque la imaginación, dice Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa, ¿sí? Y si no la centro, si no me meto yo como protagonista, cualquier cosa me va a distraer. Además, para centrar la atención y comprender bien lo que está diciendo Dios, ¿sí? Sin distraerme, ayuda mucho escribir. Escribir, por eso dice ahí, medita, escribe. Escribe, escribir lo que estoy dialogando con Dios. Por eso es el cuaderno, fíjense, el otro instrumento, ¿no? La Biblia, el cuaderno, el lapicero, es para eso, para escribir la cita. Lo que entiendo de la cita, lo que le estoy diciendo a Dios, lo que Él me responde. En estos días en el WhatsApp, Teresa colocaba que había que tener 2 lapiceros, ¿no? Uno azul y uno rojo. Yo imagino que Teresa lo ha puesto porque hay algunas personas que con un color escriben lo que yo le digo a Dios y con otro color lo que Dios me dice a mí, ¿sí? Y entonces ahí hay una diferencia. Es bonito eso. Yo suelo usar solo un lapicero, pero hay quienes usan 2. Entonces, si te ayuda 2, haz 2. O sea, lo que tú le dices y lo que tú entiendes de Dios. Entonces, eso te ayuda a centrarte, la imaginación, la atención, para escuchar. Lo importante aquí es escuchar. Lo que yo quiero es conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él me quiere decir a mí, ¿sí? Entonces es percibir la voz cálida, dulce, suave de Dios, como Elías, que hemos leído en estos días, que en la cueva, ¿dónde percibe a Dios? En una brisa suave, dice. Una brisa suave que no se capta sino solo prestando atención. O como Samuel, que ahí en el silencio escucha que Dios le dice, Samuel, Samuel. ¿Recuerdan? Entonces, la oración no es una simple reflexión para sacar una moraleja. No leo la palabra de Dios para sacar solo una enseñanza, porque a veces hay cristianos que hacemos eso. Leemos la palabra, esta palabra, esta cita, enseña esto y punto. No es solamente para eso. Al orar con la palabra me dispongo a escuchar lo que Dios me quiere decir personalmente a mí. Por eso después yo podré decir, cuando yo hablo con los demás, yo podré decir, Dios me dijo
esto a mí en la oración. Dios me dijo que quiere que yo encarne a su Hijo Jesús en mi vida. Eso es lo que yo he escuchado de Dios. Yo me acuerdo que ese fue una de las primeras cosas que yo escuché de Dios en mi primer taller de oración que yo hice, estando en la universidad. Que Dios me dijo eso. Yo quiero encarnar a mi Hijo en ti. Entonces es bonito esto, ¿no? Entonces, esto es escucha. Te metes a la cita bíblica, reflexionas, dialogas, le preguntas, Señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué me lo dices? ¿Para qué me lo dices? ¿Sí? Y ahí vas buscando lo que Dios quiere decirte personalmente a ti. Para pasar a partir de ahí al tercer paso, que es asimilar la palabra. Porque al escuchar su palabra, se entabla el diálogo con Dios, donde yo también le respondo y le pregunto, y le presento mis dudas e incluso quejas de lo que yo estoy entendiendo de Él, ¿sí? Así lo hace María. María, cuando escucha que Dios le pide ser la madre de su hijo, María le dice al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? ¿Sí? O sea, en esa pregunta, lo que María busca es acoger bien la palabra en su vida, es decir, asimilar la palabra. Entonces, es el momento en el que yo, ¿sí?, estoy, al escuchar la palabra, intentando descubrir a qué conversión me invita Dios. Porque la palabra de Dios siempre me va a llevar, ¿sí?, en un camino de santificación. Me invita a eso. Entonces, va a ser un paso de optar por Él. Entonces, es un momento de confrontar o contrastar mi vida con lo que escucho de lo que Dios me está diciendo. La palabra de Dios me habla a mi vida real y concreta. María le dice al ángel con ese, ¿cómo puede ser eso? ¿Sí? Le está diciendo, pero yo no estoy casada, soy virgen. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Aplicándolo a mí o a nosotros en la oración, podríamos decirle, Señor, a mí me ilusiona que me digas que yo puedo encarnar a tu hijo. Pero ¿cómo será esto si yo tengo tantos defectos? O sea, ¿cómo puedo yo encarnar a tu hijo si yo tengo tantos defectos y tantas pegas que uno le puede poner a Dios? Siento, Señor, que yo no soy como tú. ¿Cómo voy a encarnarte hoy? ¿Sí? O sea, este paso de la asimila es un diálogo donde se manifiesta muy sincero, muy honesto, abierto, sin ocultarle nada a Dios, sin ocultarle nada, ¿sí? Entonces, de tal forma que converso con Él lo que brota de mi corazón cuando escucho la palabra. Aquí es donde hago mía yo la palabra de Dios. Soy honesto con Dios y a la vez le manifiesto que deseo llegar a vivir eso que me dice. María no le dice, ¿cómo será esto? Por quejarse nada más. A veces hay quienes se quejan de todo, ¿verdad? O sea, María no es que se esté quejando, ni tampoco duda de lo que Dios le dice, sino que está abriendo su vida, está abriendo su corazón para que Dios pueda actuar en ella y esa palabra se haga realidad en su vida. Entonces, cuando yo soy sincero con Dios y le digo, mira, Señor, esto me suena muy bonito, pero yo no me creo que esto pueda ser para mí. Eso es importante, porque ahí es donde estoy contrastando lo que Él me dice y si yo realmente lo creo y si realmente voy a dejar que Él lo haga posible en mí. Y ahí entonces el ángel le dice que la obra la realizará el Espíritu Santo, que ha de ser dócil a Él
y entonces se hará realidad la palabra en su vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿sí?, vemos cosas que hay que cambiar, porque cuando leemos la palabra, inmediatamente Dios nos ilumina y vemos cosas que tenemos que cambiar. Vamos viendo actitudes, posturas, posiciones que no están de acuerdo, cosas que estoy viviendo y que no están de acuerdo con el plan de Dios. Y eso a veces me hace sufrir porque estoy o me siento lejos de Dios, o incluso lo puedo percibir como que Dios me viene a regañar, y entonces mejor ya no sigo orando, no vaya a ser cosa que Dios me diga que tengo que cambiar. Hay gente que no se acerca a Dios por miedo, porque dice, no, es que si yo me acerco a Dios, me va a pedir que cambie esto, que cambie lo otro, que deje esto, que deje lo de más allá, ¿sí? Entonces, pero ese cambio no es con nuestras fuerzas, o no es solamente porque yo me haga el propósito de cambiar. Aquí, en la asimilación, es donde dejamos que sea Dios el que nos cambie. O sea, discierno lo que tengo que cambiar, sí, pero es Dios el que me va a dar la fuerza para cambiar. Él es el que me va a transformar. Él es el que va a hacer de mí un hombre y una mujer nuevos con su gracia. Entonces, pues, conversando con Dios, ¿sí?, Él mismo me va convenciendo con sus razones. Me toca el corazón y nos mueve a optar libremente por Él y su proyecto. Dios nunca nos fuerza a cambiar. Él no nos obliga. Él nos seduce, nos cautiva, nos atrae a su proyecto, a lo que nos propone con su palabra, y libremente, no obligados, libremente llegamos a decir como María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. ¿Sí? O sea, en este tercer paso es donde yo doy los pasos de conversión. Aquí se dan los pasos de conversión, de cambio. O el Señor me regala, aunque quizá no es una conversión, pero Dios me puede regalar un encuentro más intenso con Él, una experiencia más fuerte de su amor, pero porque le abro totalmente mi corazón con todo lo que soy y con todo lo que tengo. ¿Sí? Entonces aquí es donde dejamos lo que tengamos que dejar, ¿sí?, y que vemos que no nos conviene. Es cuando cambiamos lo que antes era imposible, porque Dios nos da su gracia en este momento. Es aquí, ¿sí? Por eso es asimilar la palabra, o sea, hacerla mía. A partir de aquí, nos damos cuenta que esta oración, todo es diálogo, todo esto es diálogo con Dios. No es una reflexión que yo estoy haciendo solo. Es un diálogo que estoy haciendo con Dios, y desde lo que escucho de Él, entonces yo voy confrontando mi vida, ¿sí? Y es un diálogo y una escucha para vivir lo que Él me propone. Porque si Él me ha dicho que Él quiere encarnar a su Hijo en mí, entonces para que yo luego en mi vida diaria, eso se haga realidad, ¿sí? Entonces, la oración no es para saber simplemente más cosas de Dios, por muy bonitas que sean. Para saber cosas de Dios puedo leer libros simplemente, pero no orar, ¿sí? Ni siquiera solamente para sentir bonito, para tener paz, para tranquilizarme, voy a orar. No es solamente para eso. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios también da paz, da tranquilidad, pero como fruto de la oración, ¿sí? Entonces, orar es para vivir para escuchar lo que Dios me propone y llegar a vivirlo.
María, como vemos aquí, ¿sí? Después que le dice que el poder del Altísimo le cubrirá con su sombra, María responde a Dios: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí como has dicho, o hágase en mí según tu palabra, dicen otras traducciones, ¿sí? Es el momento en que la palabra se hace carne en ella. En ese momento María queda embarazada del Hijo de Dios. Así la palabra de Dios que escuchamos es para hacerla carne en nosotros, es decir, para ponerla en práctica. Santiago, en el capítulo 1, versículos del 22 al 25, dice: pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la palabra y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. ¿Sí? Entonces, el Señor lo que quiere no es que escuche su palabra, me entre por un oído y me salga por el otro. ¿Sí? O sea, yo aquí le pregunto, Señor, entonces, de lo que me has dicho, ¿qué es lo que tengo que vivir? Porque yo lo que quiero es imitarte, soy tu discípulo, quiero ser como tú. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo poner en práctica de lo que estamos conversando? Esto, si no, sería un oyente olvidadizo, ¿sí? Que está un ratito en la oración, luego se va otra vez a sus cosas y ya, todo se quedó ahí. No puede quedarse así. Entonces, para llegar a vivirlo, a vivir la palabra, es importantísimo contemplar aquí todo el amor que Dios me tiene con lo que me está diciendo. O sea, tengo que contemplar afectuosamente, como dice aquí, contemplar afectuosamente lo que Dios, ¿sí? Cómo Dios se me acerca, cómo Dios me ama. Todo el amor que me tiene con lo que me está proponiendo, su cariño, su confianza, incluso si siento que me está llevando a una conversión de vida que me cuesta. Que aunque me esté llamando a una conversión, eso es un gesto también de amor de Dios, y eso es lo que tengo que descubrir, ¿sí? Y si es que me cuesta, precisamente porque me cuesta, para poder llevarlo a la práctica, necesito estar solo con el Señor y expresarle lo que sale de lo más profundo de mi corazón. Señor, me cuesta, Señor, no puedo. O Señor, no quiero vivir esto. También, eso también es parte del diálogo, ¿sí? En este momento, o sea, porque ya el Señor me está diciendo qué es lo que tengo que vivir. Y ahí es donde, yo me puedo sentir nervioso porque digo, no, esto como que no, ¿sí? Pero entonces es el momento donde estás a solas con el Señor, ya te dejas del cuaderno, ya lo que estabas a lo mejor ahí escribiendo ya no, sino simplemente la palabra se convierte en oración, se convierte en agradecimiento, se convierte en petición también, en súplica o en arrepentimiento. Señor, perdóname, porque mira, me dices esto, me animo y luego otra vez me desanimo, ¿sí? O sea, es un momento de estar sencillamente con el Señor y que todo se funda en un diálogo cariñoso con Dios. Es un diálogo cariñoso con Dios que tenemos que vivir en ese momento. Fíjense que Lucas dice, ¿sí? que después que María dijo, yo soy la servidora del Señor, ¿sí? dice que el ángel la dejó. Es decir, o sea, el ángel se fue y María se quedó sola. Pero sola ya
con el Hijo de Dios en su vientre. O sea, se quedó sola con Dios. Imagínense ese momento maravilloso que vive María. Dios dentro de ella, ¿sí? Ella sumergida en Dios, en su palabra. Eso es este momento de contemplar. Es un momento de sumergirte en Dios. O sea, ya no es pensar, ya no es reflexionar, sino simplemente gozar de lo que Dios te está diciendo. Gozas de la presencia de Dios, de su amor, de la palabra que te ha dicho, del cambio que está obrando en ti. Aquí se da paso al corazón. Se da paso al corazón. La escucha de la palabra y la asimilación de la palabra tiene un poquito de énfasis, ¿sí? El utilizar la mente, la reflexión, la meditación, que es diálogo también cariñoso con Dios, pero sobre todo hay que ahí poner mucha cabeza, ¿no? Reflexión. En este paso para vivir tenemos que poner el corazón, porque es el momento del enamoramiento, de la seducción, ¿sí? Aquí ya no se buscan razones, sino se busca que Dios me conquiste para vivir libremente lo que me propone, no para vivirlo obligado, sino libremente, ¿sí? Lo que me está proponiendo. Es una contemplación afectuosa, donde yo me quedo con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con María. Los veo a ellos morando en mí. Los veo con tanto cariño que me están diciendo eso. Los veo que si me están pidiendo una conversión es porque quieren lo mejor para mí. ¿Sí? O sea, una persona que ha llegado a este momento se experimenta realmente amada, seducida por Dios. Gusta del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, claro, al quedarnos con el Señor, brota de nuestro corazón, Señor, qué bueno es estar contigo. ¿Se acuerdan de Pedro en la transfiguración que le dice eso a Dios? O sea, es un momento de oración. Pedro le dice, qué bueno es estar aquí, Señor. Vamos a hacer 3 tiendas para quedarnos aquí. Pues hay momentos de la oración que nos pasa eso. Señor, qué bueno es estar aquí contigo. Y qué rápido se me ha pasado esta hora de oración. Qué rápido. Señor, tengo otras cosas que hacer. Si no, me quedaría aquí toda la tarde, Señor, contigo. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque gustas del amor de Dios. Y al gustar de ese amor, entonces recibes la fuerza necesaria para vivir lo que te propone. La fuerza necesaria para las opciones de vida que tienes que hacer. Sin esta experiencia de amor, o sea, sin esta experiencia de contemplación, no habrá opciones por Jesús ni por el Evangelio. Yo puedo seguir como cristiano por ahí, más o menos, ¿verdad? Cumpliendo. No, es que yo ya cumplí con ir a misa. Es que yo ya cumplí con leer la cita bíblica, ¿no? Es puro cumplimiento, como dicen por ahí, ¿verdad? Cumplo y miento, ¿sí? Y ya está. Entonces, o puede ser un cristiano que simplemente es puro voluntarismo, ¿sí? No, es que me tengo que proponer hacer esto, me tengo que proponer cambiar esto. Y se nota, ¿sí? Se nota un cristiano que lo hace por cumplimiento o por voluntarismo, a un cristiano que está viviendo la palabra con gozo, ¿sí? Santiago decía eso en la cita que habíamos leído, ¿no? Dice, será dichoso, dice Santiago, si practica la palabra que escuchó. Será dichoso. Entonces, un cristiano que se queja y anda con cara de vinagre, como dice el Papa Francisco, un cristiano con cara de vinagre, ¿no? Por lo que Dios le está pidiendo vivir en su palabra, ¿sí? Ese cristiano le falta contemplación del amor de Dios, le falta oración.
En cambio, el cristiano que irradia gozo de que todo lo que está haciendo, aunque le cueste, es que lo hace con gusto y porque está haciendo la voluntad de Dios, manifiesta la dicha de que se siente amado por Dios. Qué vital es eso. Y ahí entonces es donde, ¿sí?, está imitando a Jesús. Está haciendo vida la palabra, está encarnándola, ¿sí? Para pasar entonces a lo último, porque todavía no termina la oración, ¿eh? Fíjense que la oración a veces uno se queda simplemente, pues reza un Padre Nuestro, un Ave María y ya está. No, estamos adentrándonos en la palabra de Dios, escuchando para vivirlo, y cuando lo vivo, ¿sí?, cuando lo vivo, me pasa lo mismo que María. Dice que después de que María, el ángel se fue, ella se quedó con esa experiencia tan maravillosa de Dios y de que el Hijo de Dios está en su interior. Dice, inmediatamente, dice, tomó una decisión y se fue sin demora a la montaña, ¿sí?, a los cerros de Judá, donde Isabel. Porque María se va donde su prima a compartir con ella esto que le está pasando, la alegría de tener al Hijo de Dios en su seno. Aquel que ha hecho todo este caminito de la palabra, ¿sí?, al final de la oración, en este último paso, ¿sí?, le brotará espontáneamente quererlo compartir, ¿sí?, eso que ha hablado con Dios a los demás. Fíjense, en el WhatsApp yo estaba preguntando, ¿no?, ¿qué tal les está yendo? Entonces, algunas no solo han escrito un mensaje, han escrito 2, 3, 4, ¿no? Y no creo que hayan escrito porque no tengan nada que hacer. Mira, no tienen nada que hacer, están todo el día en el WhatsApp. No, no creo que sea por eso, sino que realmente cuando tú oras y escuchas a Dios, tú lo compartes espontáneamente con los demás, porque la palabra escuchada y creída, ¿sí?, no puede dejar de hablarse. He recibido una buena noticia en la oración que Dios me da para anunciar a los demás. San Pablo dice, creí, por eso hablé. 2 Corintios 4:13. Creí, por eso hablé. ¿Sí? Y Jesús mismo nos dice en Mateo 10:27, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Al compartir yo la oración, ¿sí?, porque voy y lo comparto con mi esposo, mi esposa, mis hijos, con el amigo, una llamada por teléfono, me pregunta, ¿cómo estás? Pues mira, te cuento, hoy he hecho oración y el Señor me ha dicho esto y esto y esto, ¿sí? O sea, lo compartes espontáneamente. Entonces, cuando tú compartes, provocas en el otro que te escucha el deseo también de orar, el deseo también de ser amigo de Jesús y escuchar su palabra. Entonces lo que estás haciendo en el compartir, ¿sí?, es buscar, porque el Señor te envía eso, buscar que el otro también sea discípulo de Jesús. Porque tú al orar, tú oras como discípulo. O sea, tú oras con el deseo de escucharle, tú oras con el deseo de aprender de él, tú oras con el deseo de imitarle. Entonces, cuando lo compartes con el otro, estás formando un discípulo. Y qué bueno que esa persona te diga, oye, me gusta lo que tú me has compartido, enséñame también a mí a orar. Qué bonito sería eso, que el otro te diga, enséñame a orar. Porque es que cuando te escucho hablar, es que me encanta, es que te veo y cómo ha ido cambiando tu vida después de ese taller de oración que estás haciendo. Es que veo otra cosa, enséñame, yo también quiero hacer lo mismo, ¿sí? Entonces la oración, fíjense, nos lleva al encuentro de los otros como María
el Espíritu la impulsó donde Isabel. Orar me lleva a enseñar a orar a los demás, hacer que ellos también sean discípulos de Jesús. Y así entonces, así fíjense, estamos construyendo el reino de Dios. Porque estamos haciendo que todos sean discípulos de Jesús. Escuchen la palabra, y si le escuchan, su vida va a ser mejor, su vida va a cambiar. Y si su vida cambia, muchas cosas de nuestra sociedad y de nuestro mundo van a cambiar. Por lo tanto, estamos construyendo el reino de Dios. Primero, dejando que el Señor nos transforme a nosotros, ¿sí? Pero compartiéndola con los demás, colaboramos también con el Señor. Entonces, este es el proceso. Este es el proceso. Si siguen las flechas, ¿verdad? De izquierda a derecha, va, prepara la palabra, deseo dialogar, así, y luego vuelves otra vez a la segunda, va desde abajo para arriba, ¿sí? Así es como va esta hojita del método del dinamismo de la palabra, ¿sí? De izquierda para arriba, ¿sí? De izquierda a derecha para arriba, izquierda a derecha para arriba, así como en zigzag, ¿sí? Entonces es el dinamismo de la palabra. Por tanto, para concluir, la oración no es solamente buscar consuelo, ni solo para pedirle cosas a Dios, ni solamente para alabarlo. La oración es un diálogo vivo, interpersonal con Dios, donde escucho su palabra, la asimilo en mi vida para ponerla en práctica y anunciarla a los demás. ¿Sí? El ejemplo, María. María entonces se dispone a escuchar porque seguramente estaba en un momento de oración. Llega el ángel, ¿sí? Y ahí entonces empieza. Escucha la palabra del ángel, ¿sí? Escucha la palabra. Dialoga con el ángel para asimilar la palabra, hacerla suya, ¿sí? Y luego entonces se dispone a vivirla. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces, recibiendo ese fruto, dice, no, esto lo tengo que compartir con Isabel. El ángel por algo me ha recordado a Isabel, así que me voy donde Isabel, porque dice que ella también ha recibido una misión de Dios. Entonces es bonito cuando uno comparte entonces con personas, ¿sí?, que también pueden recibir la misma experiencia de amor de Dios que yo estoy recibiendo en la oración. Entonces hasta ahí, para no hacerla más larga, ¿ya? El tema queda grabado aquí en el Facebook, por si alguno dice, uy, tengo que volverlo a recordar porque Venancio fue muy rápido, se fue ahí, rápido lo hizo. Bueno, pues es para no alargarnos mucho, ¿no? Entonces, pero ahora yo lo que les dejo es que intentemos hacer un momento de oración ahorita, ¿sí? Porque todavía tenemos un tiempito, con la cita de Lucas 1, 26 hasta el 39, ¿verdad? O sea, orando como María y con María. Pidámosle que ella nos enseñe. O sea, leamos y dejemos saber qué es lo que Dios nos quiere decir.